Buenos días a todos. Vamos a comenzar otra sesión. Ojalá que hoy podamos terminar la parte de prueba de hipótesis con muestras pequeñas y poder empezar con la parte de tamaño de la muestra para poder pasar a lo que resta del semestre, hablar de modelos estadísticos, y para eso vamos a empezar con el modelo de la ANOVA, ¿no? Es probable que por ahí quizás de la otra semana tengamos otra vez, quizás para el viernes de la próxima semana tengamos otra vez un tallercito de R, pero estoy verificando que sea la otra semana o la siguiente. Vamos a revisar dependiendo de cuánto avancemos hoy. Y por ahí en medio, antes del tamaño de la muestra y todo eso, yo quisiera hablar un poquito de la prueba chi cuadrado, después del tamaño de la muestra o antes de la varianza. Ahí voy a considerar, porque es un tema un poquito diferente, pero al mismo tiempo parecido, porque es una prueba de hipótesis, pero el estadístico de prueba ya se calcula con otra distribución, que en este caso es la chi cuadrado, ¿no? Por eso se llama prueba chi cuadrado, que es una prueba súper famosa y que se utiliza mucho en las ciencias sociales. Bien, déjenme proyectar mi pantalla para que hablemos, como siempre, un poquito antes de pasar a los ejemplos. Y déjenme poner esto así y cambiar esto a este. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejé otro meme. Todas las clases hoy empezarán con un meme de si el perrito muerde, ¿no? Pero puede herirte de otras maneras. Es un perrito no tan inofensivo, ¿no? Entonces, porque le dice, el resultado de tu investigación no es estadísticamente significativa. Y el otro se puede llorar. Bueno, eh, lo que nosotros vamos a tener en el caso de mu es que vamos a tener para muestras pequeñas, nosotros ya sabemos que no vamos a utilizar z, sino que vamos a utilizar t, ¿no? De esta manera lo hicimos con nuestro caso de... cuando estábamos con R, ¿no? Nosotros sabemos que la distribución T se comporta como una normal cuando n tiende al infinito, es decir, el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, igual nosotros vamos a tener tres tipos de prueba, ¿no? Ahorita estamos en el caso de una sola muestra, ¿no? Vamos a tener esos dos tipos de prueba, tres tipos de prueba, y vamos a tener un estadístico de prueba que se calcula igual a nuestro estadístico Z, pero al tener muestras chiquitas y tenemos varianzas desconocidas, para poder utilizar nuestra desviación estándar como un valor aproximado de nuestra varianza desconocida, no podemos hacer esa aproximación con una distribución normal, sino que vamos a tener que utilizar la distribución Z. Pero nuestro valor se mantiene igual. Nosotros tenemos nuestra X barra, que es una de las X barras de todas las X barras posibles, y vamos a medir esa diferencia contra el valor objetivo, ¿no? De nuevo, esta medida, nuestro estadístico de prueba, si tiene valores absolutos muy grandes, casi siempre va a estar relacionada con poder tener valores estadísticamente significativos, porque acuérdense que acá lo que nosotros estamos haciendo es ver esa distancia con respecto a ese valor hipotético en términos de errores estándar. Entonces, es una medida de distancia. Si nosotros con una muestra, nosotros obtenemos un valor muy disímil a lo que estamos asumiendo que es el valor en la población, las chances que nosotros hayamos obtenido esa muestra son como poquitas, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros refutar ese valor objetivo, ¿no? Acuérdense que esa es la idea de la hipótesis, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Acá es un ejemplo que es un poco que a veces pensamos que cuando oímos de un solo porcentajes, estamos en el caso de una diferencia de proporciones, pero nosotros siempre tenemos que buscar el nivel de análisis.
¿no? Entonces, lo que acá tenemos son diferentes proporciones de desempleo para diferentes estados, ¿no? Digo, municipios. Entonces, a veces sucede que cuando oyen la palabra porcentaje, ya asumen que es completamente un caso de proporción, pero hay que leer muy bien, ¿no? Acá el ejemplo dice que durante muchos años el desempleo rural ha sido del 12%. Sin embargo, últimamente, ¿no? Se han observado valores menores en algunos municipios, entonces la gente quiere saber si esto es algo que podemos decir para todos los municipios. Entonces, para probar si efectivamente el desempleo municipal promedio, ¿no? Que es un valor en proporción, ¿no? Pero ese valor en proporción puede ir de 0 a 100 en cada uno de los municipios. Eso convierte a esta variable en una variable cuantitativa. Y a veces, por ejemplo, cuando yo he puesto ejercicios como estos, algunos me dicen, no, no se puede hacer porque, mire, usted está aquí con una proporción y lo que tiene es una muestra chiquita. Y yo, puede ser o no puede ser, pero vean cómo, o sea, en realidad, cuando ustedes están haciendo, hay situaciones donde nosotros, si nosotros le preguntáramos a la persona, ¿usted está empleada o desempleada? Entonces ahí sería una postura binaria, ¿no? Entonces ahí tenemos una variable de éxito que sería el desempleo y una cantidad de personas que nos dicen 0 o 1, éxito o fracaso. Acá, como no estamos analizando a las personas, sino que subimos a una unidad de análisis más arribita, que es el municipio, cuando yo cuento a todas esas personas, como a nivel de municipio, esa variable puede ir de 0 a 100% y tiene valores numéricos y puede ser completamente continua, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que les quería poner justamente por eso, porque a veces cuando estamos trabajando con bases que son a nivel estatal, cuando bases que son a nivel municipal, algunas variables que nosotros las pensamos a nivel de individuo, cuando ya nos movemos a ese otro nivel, pues vemos que en realidad son variables continuas. Voy a lanzar una encuesta a ver si entendieron esta cantinfleada que acabo de dar a las 7 de la mañana. Ese es el problema que cuando daba clases de estadística a uno siempre hacíamos un ejemplo de eso, con dulces. Pero ahí tengo varios, ¿no? Entonces, voy a repetir, ¿no? Una variable puede ser, su naturaleza depende de si es continua o no es continua, ¿no? Cuando yo mido la tasa de desempleo, por ejemplo, a nivel estatal, a nivel municipal, a un nivel que no es el individuo, no estoy midiendo el desempleo a nivel individual, sino que lo estoy haciendo de manera agregada, ¿no? Aquí la unidad de análisis son los municipios, ¿sí? Entonces, en cada municipio, esta tasa puede ir de 0 a 100% con valores decimales. Eso lo vuelve continuo. Es una variable de tipo binaria cuando nosotros estamos estudiando esto a niveles de personas, ¿sí? Porque las personas solo nos pueden contestar que están desempleadas o no están desempleadas, ¿sí? Entonces, cuando yo cuento a todas las personas, y yo acá, cada observación hace referencia a un municipio, no a las personas. Entonces, siempre hay que revisar cuál es nuestra unidad de análisis. Hay muchas bases de trabajo que pueden estar a nivel municipal, que pueden estar a nivel estatal, y ahí hay que tener cuidado con nuestras variables, ¿no? Porque nosotros a veces pensamos que, que las variables mantienen su naturaleza a pesar de que las estamos agregando, pero no es así. En este caso, nosotros acá el 12%
O sea, acá lo que yo tengo de personas, no, acá cambia en cada municipio. Y cada municipio yo tengo cierta cantidad de personas que me dijeron 0 y 1 y yo no estoy estudiando a las personas, sino que estoy estudiando a los municipios, ¿sí? No sé si con eso ya quedó un poquito más claro. Entonces, ahorita que veamos, estos son 10 municipios que se tomaron de una muestra, ¿sí? Entonces, estos 10 municipios que se tomaron de una muestra, vamos a trabajarlos. Como son valores pequeños, o sea, son cantidades pequeñas de municipios, solo son 10, no podemos utilizar las estimaciones de Z, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a, déjenme abrir nuestro. Vamos a traernos la información y vamos a trabajar con ella, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos, acuérdense que para saber cuál es la unidad de análisis de una serie de datos o de una base de datos, nosotros tenemos que pensar a qué nivel se ha hecho la medición. Aquí la medición se ha hecho a nivel de municipio, ¿sí? Y entonces ustedes por eso van, ay no, pegué el meme, que lo había encontrado en baja resolución nada más, y luego lo encontré en buena resolución. Estos son nuestros datos. Ay, los tengo que cambiar porque, espérense, mejor los cambio antes. Siempre se me olvida que tenemos el problema de las comas en nuestro Google. Yo la verdad no sé cómo quitar eso, siempre le configuro que no estamos en Europa, pero siempre aparece eso. Entonces, para poder utilizar bien los datos y que no nos importe, vamos a pasarlos de esta manera. Ya van a ver. Hoy si son números, es más chiquito, no necesitamos que los números sean tan grandes. Y vamos a poner el enunciado por ahí, que son las descripciones de nuestro ejemplo. Y me voy a traer también la fórmula de nuestro estadístico de prueba. A ver, entonces, hoy ustedes que ya han pasado haciendo pruebas de hipótesis durante como un mes, ¿no? E intervalos de confianza durante otro mes, ya son expertos en la inferencia, me van a decir qué tipo de prueba es. Voy a hacer, déjenme pegar esto acá.
A ver, entonces, me van a decir ustedes qué tipo de prueba es. Pueden ir avanzando en establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos por la mitad de los votos. Hasta 3 votos nada más. Bueno, en realidad 2, porque creo que no he puesto a Eric de anfitrión. Bien, voy a finalizar la votación porque ya solo falta una persona. Y miren, estuvo complicada, ¿no? La mayor parte contestó bilateral. Y no, ahí hubiéramos caído en el error tipo 3, ¿no? Porque quizás sí llegábamos a las mismas conclusiones, pero, pero partíamos de una hipótesis errada, ¿no? La respuesta correcta es que es unilateral izquierda. Si ustedes se fijan, lo que yo estoy diciendo acá es, bueno, la hipótesis nula es que mu es 12%, ¿no? Ese ha sido el promedio de las tasas de desempleo entre todos los municipios, ¿no? Y la hipótesis alternativa es lo que nosotros queremos afirmar. Y en este caso queremos afirmar que los valores han bajado, ¿no? Entonces, mu tendría que ser menor que 12%, ¿no? Y entonces esto nos obliga a pensar que es una hipótesis de unilateral del lado izquierdo, ¿no? ¿Sí? Porque es hacia donde apunta la otra. Si ustedes quieren incluso, le pueden poner a esta, ¿no? Que esto es mayor o igual a 12, ¿no? Porque es lo contrario a nuestra hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, solo 6 personas lo contestaron de manera correcta,
7 personas dijeron que bilateral y 3 personas dijeron que unilateral del lado derecho. Entonces, siempre piensen que la alternativa tiene que ir en términos de lo que queremos afirmar, ¿sí? Siempre, siempre es así. Entonces, si en este caso nosotros, o sea, si decimos, bueno, o sea, lo que quiero probar es que efectivamente haya habido una disminución, entonces tengo que plantear la hipótesis de esta manera, ¿no? Bien, entonces una vez que nosotros ya tenemos nuestras pruebas de hipótesis, hoy no le puse paso 1, paso 2, pero vamos a hacer nuestro estadístico de prueba, ¿no? ¿Sí? Que hoy va a ser un valor no Z, sino que un valor T, ¿no? Pero lo vamos a calcular de la misma manera. Acá nosotros lo que vamos a ver es que nosotros tenemos que hacer, porque nos dieron los datos de 10 municipios, ¿no? De 10 municipios rurales. Entonces necesitamos la media y la desviación estándar. Entonces vamos a calcular por aquí mi X barra, mi desviación estándar S, y por suerte que lo estamos haciendo por acá. Entonces vamos a hacer el X barra es esa, y la desviación estándar tiene que ser una desviación estándar de una muestra. Y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Simplemente estoy sacando estos valores que necesitamos para nuestro estadístico. Ya sabemos que el valor objetivo, μ0, es ese valor asociado a nuestra hipótesis nula, ¿no? Entonces, ese valor es 12, ¿no? Entonces, nuestro numerador, para que se vea bien siempre, va a ser la distancia de mi X barra con mi valor objetivo, ¿no? Aquí podemos trabajar con el valor en porcentaje, si ustedes gustan, porque ya es un valor que lo estamos midiendo en su propia escala. Ya decía yo que era muy bueno para hacer verdad andar una camisa blanca y no echarme el jugo. Papás cuando dan clases y desayunan al mismo tiempo. Bien, y vamos a establecer nuestro error estándar. Aquí nos hace falta n, vamos a poner por acá, que nosotros sabemos que son 10, tenemos una muestra de 10 municipios, y para aprovechar podemos sacar los grados de libertad, que los vamos a usar después, y tenerlos aquí en nuestra, que en este caso es n-1. Bien, entonces el denominador, que es nuestro error estándar, si ustedes ven, igual que cuando teníamos los casos de las medias grandes, el cálculo del error estándar pues no es diferente al cálculo que nosotros habíamos hecho con los intervalos de confianza. Esa es una situación que solo sucede cuando estamos trabajando con las proporciones. Entonces vamos a hacer el error estándar, que es el cociente entre nuestra desviación estándar entre la raíz de nuestro tamaño de la muestra. Ahí, ¿no? Ese es nuestro error estándar, ¿no? Entonces vamos a, hoy sí, hacer esa operación de esta fracción, y vamos a obtener nuestro valor de nuestro estadístico de prueba. Ahí está, ¿no? Ese es nuestro valor del estadístico de prueba. Vamos a ver, entonces hoy no es tan fácil solo ver el valor, porque nosotros sabemos que este valor va a ir cambiando, ¿no? Nosotros tenemos que este valor va a ir cambiando a lo largo de los diferentes grados de libertad. Entonces, vamos a necesitar revisar bien cuáles son esos valores de nuestra zonas de rechazo. Entonces, vamos a trabajar primero con las zonas de rechazo, ¿sí? Y hoy no podemos, si fuera una muestra grande, podríamos utilizar el menos 1.96 y el 1.96, que ya es un valor que ustedes conocen muy bien. Hoy lo que vamos a hacer entonces es utilizar nuestras
fórmulas de la distribución T, ¿no? Entonces, primero déjenme traerme, creo que aquí estaban todas las zonas. Nos preguntan si sacaste el promedio de la primera fila a propósito. No saqué de las dos. Ah, me equivoqué. Gracias. Según yo le había puesto las dos. Como el valor se parece. Esta sí. Ahí está. Gracias, Adriana. Daba muy parecido. Por eso no me di cuenta. Vamos a ver si me puedo traer esa. Como ya sabemos que es una prueba unilateral del lado derecho, vamos a tener una sola zona de rechazo, ¿no? Estuve revisando, no he terminado de calificar, pero sí vi varios errores en los trabajos pasados. Espero terminar el fin de semana, he estado un poco ocupada esta semana, pero sí vi varios errores, sobre todo en el cálculo del valor P cuando no tienen una prueba bilateral o cuando la tienen de otro lado. Entonces sí vi algunos errores, entonces voy a hacer hoy hincapié en cómo calculamos el valor P con pruebas unilaterales, porque ahí sí vi varios errores, o sea, hojeé las clases, ¿no? Y lo vamos a hacer de esa manera. Entonces tenemos aquí la zona de rechazo, ¿no? Por ahí me dicen que vaya más despacio. Y vamos a calcular nuestro valor asociado a esa zona de rechazo, ¿no? Entonces hoy lo que tenemos es que no lo vamos a hacer como vamos a utilizar otra función, porque hoy sabemos que al ser una muestra pequeña, estamos trabajando con la distribución T, ¿no? Entonces aquí vamos a tener nuestro alfa, que es de 0,05, ¿no? Es una probabilidad. Entonces, yo de esta probabilidad quiero encontrar hoy un valor T, ¿no? Mi valor T asociado a mi zona de rechazo, ¿no? Mi T de alfa va a ser ese valor de A, entonces voy a tener un T de A, ¿sí? A este valorcito que está acá. Y entonces vamos a decir, ok, yo necesito una distribución T, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer acá es poner mi valor de alfa, mi grado de libertad. Ay, aquí es un punto y coma, siempre se me olvidan. Y es una sola cola. Bueno, me voy a ir a la... Ah, es que tengo que usar la inversa. Estoy un poco... Por eso es que no me da. Ahí está, la inversa de t, ¿no? Entonces, en la inversa de t, como yo lo que tengo son probabilidades, si quiero valores de t, voy a usar la distribución inversa, ¿no? Porque yo lo que quiero es encontrar un valor aquí horizontal, ¿no? Acuérdense que las funciones, siempre la parte horizontal es como el valor de x y la altura es el valor de y, que en este caso nosotros lo que encontramos en lugar de y son las áreas debajo de la curva. Entonces, cuando ustedes utilizan la distribución que no es inversa, pues normalmente a valores de horizontales tenemos esas áreas debajo de la curva. Hoy yo lo que tengo son áreas debajo de la curva asociadas a mi zona de rechazo y eso lo voy a encontrar, ¿no? En este caso, entonces yo le digo, bueno, tengo esa probabilidad
y tengo estos grados de libertad, ¿no? Como yo sé que las funciones, acuérdense, las funciones siempre acumulan de izquierda a derecha, pongo el valor directamente de alfa cuando yo estoy haciendo una prueba del tipo unilateral derecho, ¿no? Entonces yo tengo acá mi valor de menos 83 por ahí. Por ahí, ¿no? Ese es el valor asociado a un alfa 0.05 cuando yo tengo 9 grados de libertad, ¿no? Si ustedes quieren, podemos irnos, por ejemplo, aquí a la distribución T, y si yo le pongo aquí mis 9 grados de libertad, voy a tener ese mismo valor. Y ya se imaginarán que si hoy aquí voy a poner hasta en negritas lo que tienen que comparar, ya se imaginarán qué es lo que les voy a preguntar. Están dos personas nada más. Al menos voy a esperar al 17, que la vez pasada sí votó. Parece que hoy no quieren, entonces voy a finalizar la votación. Y bueno, 10 personas, el 60% dijeron que, 63% dijeron que correctamente esto se rechazaba, ¿no? Porque el menos 2,88 va a estar de este lado, ¿no? Es más negativo, ¿no? Que el otro. Por tanto, es más chiquito y cae acá, en esta zona de rechazo. Entonces, pues no se rechaza la hipótesis nula. Y esto en términos de del problema, ¿no? Entonces, no hay evidencia, ¿no? No tenemos evidencia aún, tendríamos que quizás hacer una muestra más grande, pero ahorita la evidencia no nos permite, se rechaza la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula, entonces sí tenemos evidencia, ¿no? Aunque son solo 10 observaciones, sí podemos afirmar que las tasas de desempleo a nivel municipal han disminuido, ¿no?
Bien, hoy la encuesta es sobre si entendieron cómo hacemos pruebas de hipótesis para muestras chiquitas. Si ven, el procedimiento sigue siendo el mismo, planteamos nuestra hipótesis, hacemos las estadísticas de prueba y hacemos nuestras zonas de rechazo, o ahorita ya vamos a hacer cómo lo vamos a hacer con el valor P. Acuérdense que la hipótesis alternativa depende, con la hipótesis alternativa nosotros sabemos el tipo de prueba que es. Y dado que nosotros queremos afirmar que esto es menor, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a plantear es que yo rechazo cuando esto está muy a la izquierda, ¿no? Porque esa distancia va a ser muy, muy negativa, ¿no? Voy a estar muy, muy, muy a la derecha del valor, muy, muy a la izquierda del valor objetivo que yo quiero probar. Por tanto, las zonas de rechazo dependen de la hipótesis alternativa. Yo quiero probar que esto es menor, ¿no? Si yo encontrara un valor por acá, acuérdense que aquí en medio está el valor objetivo, ¿no? Aquí, o sea, nosotros podemos ver siempre estos dibujitos como de dos maneras, ¿no? Acuérdense que podemos verlo en términos de X o en términos de nuestros valores estandarizados. Entonces, como valor estandarizado, aquí yo voy a tener siempre el valor de 0, pero 0 en términos de X es mi valor objetivo, ¿no? Porque yo estoy asumiendo que esa es la media de la población. Entonces, yo aquí lo que quiero afirmar es que ha disminuido. Entonces, mi X barra tiene que estar muy lejos, pero muy lejos negativo, porque tiene que ser mucho más chiquita que este valor. Entonces, por eso es una prueba de hipótesis de unilateral del lado derecho. Porque yo podría tener un valor objetivo muy, 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 muy podría yo tener este X barra acá, podría estar al extremo, pero no es lo que yo quiero afirmar. Acá lo que yo estaría diciendo es que es mucho más grande que el valor objetivo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando cuando hacemos y escogemos nuestra hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, yo acá lo que estoy planteando con esta hipótesis del lado izquierdo, si ustedes ven además aquí, esto me está apuntando hacia allá, entonces ahí es que nosotros planteamos una zona de rechazo únicamente de este lado, ¿no? Acuérdense que por eso, ¿no? Por cómo, ¿qué es lo que queremos afirmar? Determina la hipótesis alternativa y la hipótesis alternativa determina las zonas de rechazo y cómo calculamos el valor P, ¿sí? Vamos a hacer la parte del valor P. Entonces, el valor P también va a depender de nuestra zona de rechazo. Así si nosotros no trabajemos con zona de rechazo, ustedes dicen, ah, no, yo quiero trabajar siempre solo con el valor P. Entonces, también cómo están dibujadas las zonas de rechazo, a mí me dice cómo debo de yo establecer mis valores para calcular el valor P, ¿no? Entonces acá, para calcular el valor P, yo tengo que seguir la lógica de nuestra zona de rechazo, ¿no? Entonces, si acá está este valor, para calcular esto, yo necesito, si por aquí estaría este valor, entonces aquí está mi valor objetivo, ¿sí? Mi valor, mi estadístico de prueba, que es menos 288, ¿no? Este de acá. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que quiero este pedacito de acá o este pedazo de acá? Pues va a depender de cómo se ve la zona de rechazo, ¿no? Entonces acá yo voy a querer esto, ¿no? Porque voy a seguir la lógica de la zona de rechazo. Entonces yo quiero encontrar ese valor de ahí, ¿no? Para poderlo comparar con alfa, ¿no? Entonces, para este caso, lo que nosotros vamos a hacer es
Entonces, el valor P va a estar definido como la probabilidad de que Z sea menor que menos 288, ¿sí? Entonces, hoy lo que yo tengo es que hoy sí necesito, dado que tengo un valor de Z y yo quiero una probabilidad, voy a utilizar la función que estaba usando antes y que había usado mal, porque no le había puesto que era. O si no, ustedes se vienen hasta acá, ¿no? Ustedes ven, yo aquí tengo justamente las dos opciones. Quieren acumular a la derecha o acumular hacia la izquierda, ¿no? Y tengo el espacio para que ustedes pongan el valor t y los grados de libertad. Y esta f mayúscula significa que es una función acumulada. Entonces, si yo pongo menos 288 acá y pongo mis grados de libertad, que son 9, y le pongo aquí una coma porque si no, no me lo entiende, ese es mi valor, ¿no? ¿Sí? Si ustedes lo quieren hacer acá, ¿sí? Vamos a ver. Necesitamos la distribución T que yo estaba utilizando, ¿no? Voy a poner el valor del estadístico de prueba, punto y coma, el valor de los grados de libertad, y luego le tengo que poner o un verdadero o ponerle un 1 porque yo solo quiero una cola. Ahí dice, si yo tengo 1 para las distribuciones de una cola y 2 para las de dos colas, y yo solo quiero una cola. Ahí está. Lo voy a poner verdadero como en el otro. ¿Será que hay algo que está mal puesto? No, porque ahí está mi valor. Este valor es un valor numérico. Nueve. Poniendo lo mismo. No sé por qué antes no quería dar. Ahí está. Bueno, igual ustedes ya se van a quedar con las que sí funcionan. Ahí está, ¿no? Entonces, ese es mi valor P, ¿no? Este valor P lo tengo que comparar contra alfa, ¿no? Voy a poner hasta la misma cantidad de decimales. No sé si hoy ya quedó más claro cómo decidimos que era una prueba unilateral del lado izquierdo. Por ahí había quedado esa duda y quería saber si...
Faltan 3 votitos. Bien, voy a finalizar la votación y bueno, me complica, me preocupa que hayan 5 personas que decían que no se rechaza, ¿no? Porque pues hasta aquí les puse cuáles cosas tenían que comparar, el nivel de significancia y el valor P. Y acuérdense que si mi valor P es menor que mi alfa, entonces rechazo, ¿no? Hipótesis nula, ¿no? Este valor es mucho más chiquito que alfa, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es la probabilidad de obtener el menos 288 o algún valor más extremo es más chiquita que las chances que yo me he puesto de poderme equivocar, ¿no? Entonces puedo decir con mucha confianza, ¿no? Que estoy rechazando la hipótesis nula. Y al mismo tiempo, ¿no? Hemos dicho muchas veces en esta clase que ambos procesos nos tienen que llevar hacia los mismos resultados, ¿no? A las mismas conclusiones. Entonces, hay 5 personas que, viendo que en la parte por regiones, rechazábamos la hipótesis nula, pero por el valor P nos están diciendo que no se rechaza. Si quieren comentar por ahí dónde hubo la confusión, porque es algo que está sucediendo bastante. Llevamos ya varias semanas haciendo esto y sí me preocupa un poco que o sea, cuáles son, dónde se traban, porque estaría bueno que en ocasiones anteriores nos dijeron que veían mal, o sea, varios elementos, entonces hoy quiero saber si ha sucedido algo y que para que lo tengamos más en cuenta, ¿no? Pueden mandarnos algún mensajito privado o algo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a un pequeño receso, volvemos a las 8:18 y vamos a hacer un ejemplo de diferencias de medias de muestras pequeñas y con eso vamos a terminar la parte de prueba de hipótesis y se les va a dejar una pequeña tarea después para la otra semana, en lo que terminan todas las tareas que les quedan pendientes. No les quiero dejar más tareas hasta que se pongan al día. Entonces, volvemos en 10 minutos. Bueno, vamos a continuar por ahí. Voy a hacerles una pregunta. Eh, la pregunta es si, ¿no? Es si llevaron estadística 2. Si ya llevaron estadística 2. Hay 5 personas que no contestan.
5 personas que no están contestando. Porque lo que me están preguntando acerca del valor P, o sea, es una cuestión, o sea, lo que no entienden del valor P tiene que ver no con lo que hemos estado viendo en este semestre, sino con lo que se tiene que ver en estadística 1 y en estadística 2, que son los conceptos básicos de probabilidad y lo que significa el área debajo de una curva. ¿Se acuerdan que nosotros justamente empezamos con el repaso con eso? Pero son temas de las otras estadísticas, ¿no? Las áreas debajo de la curva de una función son probabilidades, ¿no? Y que nosotros podíamos encontrar probabilidades mayores o menores que ciertos valores, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el valor P es encontrar el valor de la probabilidad de menos infinito hasta este valor. No siempre se calcula igual, tiene que ver con la zona de rechazo. Yo sé que más bien con la dirección de la prueba, ¿no? Porque es eso, ¿no? Yo estoy diciendo acá que lo que yo necesito sacar es, o sea, cuál es la probabilidad, ¿no? De que yo obtenga este valor o un valor más alejado que a mí me permita rechazar la hipótesis nula, ¿no? O sea, porque acuérdense que nosotros tenemos una muestra de todas las muestras posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el valor P? Sí va a importar, ¿no? Si nosotros tenemos, si yo quiero decir, bueno, este valor es más chiquito, entonces yo necesito que la probabilidad de obtener mi valor o un valor más alejado sea muy chiquita, porque entonces yo tengo la certeza, ¿no? Decir, bueno, o sea, si yo, esta probabilidad tan chiquita, a mí me da certeza de poder decir que eso de lo que habíamos partido es incorrecto, ¿no? A ver, o sea, si usted tuviera razón y realmente la gente, los municipios, tienen una tasa de desempleo del 12% o más, ¿no? ¿Cuáles serían las chances de que yo obtuviera esta media con mi muestra, ¿no? O un valor aún más grande que también me permite a mí rechazar la hipótesis nula, ¿no? Un valor más extremo, ¿no? Que no quiero decir grande porque en este caso es negativo, ¿no? Entonces, por eso, nosotros vamos a revisar esto de esa manera, ¿no? Entonces vamos a sacar el área debajo de la curva, el área debajo de la curva y entonces las probabilidades son áreas debajo de la curva. Cuando yo digo aquí, perdón, no tendría que ser Z, tendría que ser T, la probabilidad de que T valga menos de 2.88, o sea que la probabilidad de que vaya desde menos infinito hasta 2.8, porque ustedes se acuerdan que no podemos, o sea, al tener funciones continuas, vamos a tener intervalos, ¿no? Entonces siempre, en este caso, lo que yo estoy diciendo, si quieres lo ponemos aquí más espaciado, es cuál es la probabilidad de que ese valor t valga el valor que yo he obtenido o un valor más chiquito, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos así. Lo que sí siempre es igual es cuál es mi regla para rechazar con el valor P, ¿sí? Siempre va a ser igual, ¿no? Ahí sí yo voy a comparar, o sea, ¿cómo calculo el valor P? Cambia. Pero una vez que yo ya calculé el valor P, siempre lo voy a comparar contra alfa, ¿sí? Ana, creo que no estamos viendo tu pantalla. Ah. Era T, perdón. Entonces, acá es esa área, ¿no? Porque así es una probabilidad debajo de la curva con un valor menor a algo, ¿sí? La otra cosa es que
Entonces, ustedes tienen que pensar, ¿no? En términos del problema. La hipótesis alternativa, establecerla correctamente, define qué tipo de prueba estamos haciendo. Entonces, va a ser bien difícil que lleguemos al paquete estadístico si ustedes no tienen claridad de estas cosas, ¿no? Porque el paquete estadístico pues nos va a dar lo que nosotros le pidamos. Y a lo mejor lo que nos va a ayudar es en hacer los cálculos, en no estar metiendo aquí la fórmula, pero la lógica con la que vamos a interpretar, esa nosotros la tenemos que tener siempre, ¿no? Y una de las cosas fundamentales, porque son las cosas que le vamos a pedir al paquete, es qué tipo de prueba es, ¿no? A partir de eso, ustedes van a poder llegar a buenos resultados. Toda esta parte de calcular el estadístico de prueba, esto lo hace el paquete, ¿no? El valor P incluso también lo hace el paquete. Si ustedes pero para que calcule bien el valor P, ustedes tienen que darle bien cuál es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Y el valor P cambia, ¿no? Cuando yo tengo una prueba unilateral del lado derecho, voy a acumular de izquierda a derecha hasta mi valor estadístico. Si yo tengo una prueba del lado derecho, ¿no? Yo voy a acumular desde mi estadístico a donde me quede hacia la izquierda, ¿sí? Y cuando yo tengo una bilateral, tengo que calcular, ya sea que me dio en cualquiera de las colas mi valor estadístico, tengo que encontrar de mi valor estadístico hacia un extremo y multiplicarlo por 2, ¿sí? Esas son las opciones, ¿sí? Entonces, pueden hacer también su mapa ustedes de su proceso, ¿no? De cómo hacer el estadístico de prueba, ¿no? Entonces, primero, escribir la hipótesis alternativa y la hipótesis nula y saber cuál es la distribución que utilizamos y cuál es el estadístico de prueba el que calculamos, ¿no? Y cómo nosotros vamos a rechazar. Si ustedes ven de aquí, de cada uno salen 2, porque a las 2 tenemos que llegar de la misma manera. Aquí me hizo falta 1. Pero este es el que yo hago, ¿no? El que yo hice, pero ustedes pueden hacer el suyo propio de decir, bueno, ¿cómo es que yo voy a hacer mi hipótesis, ¿no? ¿Sí? Lo voy a hacer por el valor P o la voy a hacer por las zonas de rechazo. Entonces yo aquí tengo cómo voy a comparar dependiendo de la hipótesis nula. Y yo dije, bueno, lo pongo así, ustedes lo pueden poner de otra manera, pero sí tienen que tener claridad de lo que es la probabilidad, o sea, el área debajo de la curva. ¿Y qué estamos haciendo con el valor P? El valor P es la probabilidad de obtener mi estadístico de prueba o un valor más extremo. Y ¿cómo establecemos los extremos? Dependiendo de las zonas de rechazo, de cómo nosotros hemos calculado las zonas de rechazo. Entonces, no sé si con eso ya quedó más claro el concepto del valor P. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cómo yo podría rechazar lo que esta persona está diciendo, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es que si aquí está el valor que yo, como le estoy diciendo, o sea, yo estoy diciendo, ok, usted tiene razón, la media poblacional está aquí, ¿no? Es el 12, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría tener evidencia, ¿no?
para que yo le pueda decir de que lo que me está diciendo no es cierto y que en realidad los municipios tienen menores desempeños, ¿no? Entonces, yo necesito estar muy alejada hacia la izquierda, ¿no? O sea, que yo necesito que en mi muestra yo tenga, o sea, yo obtuve esta X barra, una X barra súper alejada y que las chances de que eso haya sido netamente por el azar, pues son bien chiquitas, ¿no? O sea que yo, ¿cuál es la probabilidad de obtener ese valor, ¿no? Dado que lo que me están diciendo que es cierto. Y entonces eso es muy chiquito. Entonces, y como que le diga, mire, para que usted tenga la razón, yo, esta es una probabilidad de 9 de cada 1000, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo con el valor P. Por eso siempre queremos que el valor P sea súper, súper chiquito, ¿sí? Bien. Voy a lanzar una encuesta acerca de si ya les quedó más claro el valor P. A todos. Bien, entonces, parece que ya les quedó más claro. Yo supongo que no está del todo claro, ¿no? Sí, no es un concepto fácil, pero en la medida que lo usemos más, lo vamos a ir haciendo. Por eso hemos hecho una cantidad de ejemplos. Miren, ya llevamos 1, 2, 3, un ejercicio, y están los otros dos que hemos hecho también en las pruebas de hipótesis. Entonces, ya hemos hecho un montón de ejercicios, ¿no? Pero si nos toca hacer más, porque no podemos llegar a modelos estadísticos si lo del valor P no queda claro, porque vamos a empezar a cambiar, o sea, lo que vamos a hacer después es que vamos a tener distintas pruebas, ¿no? Y van a haber distintos estadísticos de prueba, van a haber pruebas que tengan un estadístico chi cuadrado, van a haber pruebas que tienen un estadístico F, pero en todas vamos a calcular un valor P, ¿sí? Incluso va a ser más fácil cuando estamos trabajando con las distribuciones chi y F, trabajar con el valor P, porque esas distribuciones no son simétricas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una prueba bilateral y están utilizando la chi cuadrado, entonces lo que van ustedes a encontrar es que pues para cada ladito hay un valor diferente, ¿no? Entonces no son iguales. Aquí nosotros cuando teníamos las pruebas bilaterales, nosotros sabemos que lo que encontremos para un lado es igual en el otro, ¿no? Aquí. Ah, miren, me la robé y no la traje de regreso. Entonces aquí nosotros como la distribución T y la Z son completamente simétricas, a veces, bueno, nosotros aquí podemos decir, ah, bueno, ya encontré una, sé que la otra es igual. Pero con otras distribuciones esto ya no se puede, ¿no? Vamos a tener la distribución F y la chi cuadrado que se ven de otra manera. Entonces, a veces
y aquí ya nos vamos a valer un poco más del programa porque no vale la pena meternos tanto en las funciones de las distribuciones chi y f, pero tenemos que saber qué es la prueba que nos están dando. Entonces, en general, nosotros ahorita que trabajamos más con paquetes estadísticos, vamos a utilizar muchísimo más el valor P, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, si ustedes se fijaron, si cambiamos la dirección, si nosotros aquí dijéramos, quisiéramos decir, ¿no? Si aquí nosotros hiciéramos, supongamos que lo que queremos ver es si ha aumentado sería una prueba del otro lado, ¿no? ¿Cómo calcularíamos el valor P para este caso, ¿no? ¿Sí? El estadístico de prueba va a seguir siendo el mismo, entonces ese no necesito volverlo a calcular. Pero ¿cómo voy a encontrar el valor P acá? Entonces, el estadístico de prueba va a ser menos 288, ¿sí? Va a estar aquí muy lejos, ¿no? Y si ustedes ven, aquí lo que me está diciendo es que yo tendría que calcular desde menos 288 hasta más infinito. Entonces, en este caso, para la prueba unilateral del lado derecho, supongamos que lo que yo quiero ver es que si los municipios han aumentado su desempleo, ¿no? Entonces, ¿cómo sacaría yo acá? No voy a hacerlo de las zonas de rechazo primero, para que, porque quizás como siempre hacemos las zonas de rechazo primero, se quedan como con esa explicación o pues se valen más de esa que del valor P. Entonces, acá lo que me está diciendo es como es una prueba unilateral del lado derecho, yo voy a tener que calcular el valor P desde mi estadístico de prueba hacia más infinito, ¿no? Porque ustedes ven aquí, o sea, ¿hacia dónde me está apuntando la zona de rechazo? Hacia allá. Entonces, yo para poder rechazar la hipótesis nula, lo que necesito son valores que estén muy a la derecha. ¿Por qué? Porque yo quiero, o sea, porque yo quiero que mi X barra sea mucho más grande que ese valor objetivo para poder afirmar que ha aumentado, ¿no? Entonces, acá el valor P se calcula como la probabilidad de que T, perdón, sea mayor que menos 288, ¿sí? Y entonces, ¿eso cómo va a ser, no? Si yo tengo el menos 288 acá, entonces tengo que encontrar todo esto. Y compararlo contra mi alfa. Y entonces acá voy a tener que encontrar el área debajo de la curva que va desde menos 288 hacia más infinito. El asunto es que casi todas las funciones no se acumulan del otro lado. Entonces, si yo le pongo ese valor, me da este, ¿no? El pedacito este, lo voy a poner de otro color. Si yo lo pongo tal y como está, me da este pedacito que fue el que calculamos con la otra, ¿no? Desde menos 288 hasta acá, ¿no? Nosotros sabemos que toda el área debajo de la curva vale 1, ¿no? Entonces, para yo poder encontrar la parte azul y no la morada, voy a tener que decir, bueno, si todo vale 1, si yo encuentro la morada y a esa puedo quitarle la morada a 1, ¿sí? Porque todo vale 1, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es quitarle esto a 1 para obtener lo azul. Entonces, tenemos que agregar esa parte a nuestro procedimiento para encontrar esta área azul. Y entonces yo voy a decir, bueno, mi distribución, y hoy no quiere agarrarme. ¿Han visto cómo hace eso esto? Tengo que poner mi valor
del estadístico de prueba, que sigue siendo el mismo, ¿no? El estadístico de prueba va a ser el mismo porque es la distancia. Voy a poner aquí 9. O sea, aquí me va a dar esto, ¿no? El 0.09, pero aquí me está dando a mí... Ahí. Esto, ahí está. Aquí me está dando lo moradito y yo quiero lo azul. Entonces, para tenerlo azul, le tengo que restar el 1, ¿sí? Entonces ya tengo lo azulito. Entonces, puedo yo afirmar que los municipios han aumentado su desempleo. A ver, se los puse más difícil hoy, no se los puse si rechazo o no rechazo, sino si puedo afirmar. No, pero no he cerrado la encuesta, no sé por qué no te sale, Daniel. Es que le puse la reacción de la carita con risa y se me fue la encuesta. Ah, dijo el Zoom, ya contestó. Estoy queriendo que me contesten esta pregunta. ¿Los municipios, podemos afirmar que los municipios han aumentado su desempleo? Adriana nos pregunta que si usamos uno menos, no, usamos uno menos la probabilidad en dos situaciones. Cuando nosotros queremos tener de acá para allá. ¿Y cuándo vamos a querer calcular así el valor P? Cuando nosotros estamos con pruebas unilaterales del lado derecho, o bien cuando estamos en pruebas bilaterales y nosotros tenemos un valor que es positivo, ¿sí? Del valor de estadístico de prueba. Porque como en las bilaterales siempre tenemos que irnos hacia un extremo, entonces si el valor es positivo, está de este lado, entonces tenemos que buscar el lado extremo más cercano, y cuando tenemos un valor negativo, tenemos que irnos para allá, ¿sí? Entonces tiene que ver más bien con, con la prueba de hipótesis, el tipo de prueba de hipótesis que tiene que ver con la hipótesis alternativa, ¿no? Aquí estamos haciendo como que si yo quisiera afirmar que han aumentado el desempleo de los municipios. Entonces, claro que me da un valor P súper grande, ¿no? Porque en realidad mi X barra está asociado a un valor que es mucho menor que el valor del hipotético. Y yo quisiera afirmar que es mayor. Entonces, obviamente, pues las chances, o sea, ese valor P es muy, muy grande, ¿no? Las chances que yo tengo de obtener mi valor o un valor aún más extremo, pues son muy grandes, ¿no? Entonces yo, o sea, es como de, o sea, si usted tiene razón, las chances de que yo tenga esto por el azar es del 99, ¿no? O sea, es muy, muy grandote, ¿no? Entonces ahí yo no puedo, como el valor P es muy grande, no puedo rechazar la hipótesis nula. Y al no rechazar la hipótesis nula, no puedo afirmar la alternativa. Entonces, en realidad,
la respuesta era que no, ¿sí? Ahí 8 personas dijeron que sí, pero la respuesta es que no. Yo sé que a estas horas de la mañana estos acertijos suenan complejos. Pero bueno, nos vamos a quedar acá. Vamos a terminar la sesión. Los dejo ahí en meditación sobre el valor P. Y continuamos la próxima clase con uno de los últimos temas de hipótesis que van a tener que ver con la diferencia de muestras chiquitas, ¿sí? Por ahí les voy a subir el diagrama que yo he hecho y ustedes pueden modificarlo. Bueno, no, porque lo hice en Visio hace muchos años, pero de inspiración, ¿no? Recuerden además que de proporciones los pueden hacer ustedes, que en proporciones como que la cosa más complicada es que cambia el error estándar también dependiendo de nuestras afirmaciones en la hipótesis nula, pero de ahí los pasos siguen siendo los mismos, ¿no? Plantear bien la prueba de hipótesis en términos de su hipótesis nula y su hipótesis alternativa, que la alternativa me define o las zonas de rechazo o cómo voy a calcular el valor P. Si es unilateral derecha, tengo que acumular así donde sea que esté mi estadístico de prueba de izquierda a derecha, ¿sí? Y el unilateral del lado izquierdo voy a tener de derecha a izquierda, ¿sí? Y en el caso de la bilateral, si es positivo mi valor del estadístico de prueba, voy a tener que acumular de derecha a izquierda, no, de izquierda a derecha, y si es negativo, de izquierda a derecha. Esas son cosas que... Pero si yo pude, muchachos, luchar, no vieron qué terrible cuántas veces me perdí de un 10 por ver malos números, 25, ponía 52. Tiene bien el procedimiento, pero usó malos números en física, y entonces los profesores esos no perdonaban en la prepa, física y química. Pero bueno. Listo, entonces nos vemos el martes. Feliz viernes, descansen. Si tienen chancecito de ponerse al día, ahorita no voy a dejar tarea, pero terminen sus tareas y seguimos la otra semana. Bye. Gracias, profesora. Tenga Gracias, buen fin. profesora. Buen fin. Adiós. Gracias, bye.